La monja fantasma, leyenda de Hidalgo. Hace muchos años, cuando el actual exconvento de San José Tula albergaba a decenas de jovencitas que deseaban consagrar su vida al Señor, una joven fue tristemente internada contra su voluntad por haber fijado sus ojos en un hombre de humilde procedencia. Su padre, uno de los hombres más acaudalados del estado, estalló en ira al saber que su hija sostenía una relación con uno de sus trabajadores. Por más que intentaron hacerlo entrar en razón, la joven tuvo que pasar sus últimos días llorando entre cuatro paredes. Ella tenía el cabello más hermoso y largo de la región. Sus rayos dorados brillaban al sol, pero cuando pisó el convento, tuvo que recogérselo para siempre. Como era de esperarse en estos casos, la joven no se presentaba a ninguna de las labores. Vaya, ni siquiera salía de su celda. Estaba sometida a días enteros de súplicas y plegarias, todas ellas dirigidas a su único y verdadero amor, quien temía ya estuviera muerto. Sus ojos denotaban una inmensa tristeza. No había nada que la hiciera entrar en razón, pues parecía que vivía en un mundo paralelo. Pronto dejó de hablar. Ya no respondía cuando se le preguntaba algo y tampoco probaba bocado. La madre superiora intentó advertirle a su familia, pero el enérgico padre no permitía que nadie la fuera a visitar. Así es como fueron pasando los años hasta que cierto día, cuando por fin decidió entregarse a las labores del convento, volvió a ver al joven, quien había huido para que no lo mataran. Ella había acompañado a una de las madres a vender las galletas que cocinaban en el convento, y fue entonces cuando su mirada se volvió a topar con la de su amado. Él, al igual que ella, no se había olvidado de su gran amor, y por ello había vuelto de tan lejos. Tenía la firme intención de llevársela. Fingió que compraba galletas, pero la madre se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entre el dinero colocó un papel y lo entregó a la joven, y en este fijaba un día y una hora en que la iría a buscar al convento. Al volver, la joven se retiró a su celda y empezó a meter sus contadas pertenencias a una maleta, pero la madre, sin saber el daño que hacía, enteró al padre de lo sucedido. Mandó matar al joven, quien jamás pudo llegar a la cita, y cuando se sintió abandonada, se cuenta que la joven murió de tristeza. El día en que la sepultaron, el cielo oscureció y llovió sin cesar. Fue entonces cuando el padre comprendió su mal, pero ya nada podía hacer para remediarlo. Un año después, fue ocupada la celda donde permaneció la joven los últimos años de su vida. La ocupante, una dama de edad avanzada, que después de haber vivido pesares en su matrimonio, decidió internarse en el convento. Sin embargo, el mismo día en que se encontraba desempacando, tuvo la necesidad de salir al jardín. Al volver se topó con una joven que llevaba el cabello suelto y se encontraba de rodillas orando. Esto le pareció de lo más normal. Quizá las madres se habían confundido y le dieron la celda equivocada, pensaba. No quiso interrumpirla, pues la joven parecía tan entretenida que le dio pena arruinar sus plegarias. Después de todo, tampoco parecía advertir que estaba. Salió de la celda en busca de una monja. «Madre», dijo al toparse con una, «creo que me han dado la celda equivocada. Esa está ocupada». «¿Cuál le ha tocado?», respondió la madre. «La que está al final del pasillo», replicó con seguridad. «¿Y dice que está ocupada?» «Completamente. Acabo de ver a la joven. Tiene el cabello suelto y reza sin advertir nada». «Eso no es posible», dijo la madre. «Esa celda lleva vacía 1 año, y usted es la primera en volver a ocuparla». Ambas fueron a buscar a la madre superiora y todas juntas se dirigieron hasta... Ambas fueron a buscar a la madre superiora y todas juntas se dirigieron hasta la celda para comprobar si lo que decía era cierto. Sin embargo, la joven ya había desaparecido. La nueva inquilina ya no quiso ocupar esa celda, motivo por el cual quedó vacía. Pero ella no fue la única que vio el espíritu de la joven, pues a partir de entonces, todas las madres, aunque en diferentes ocasiones, vieron a una joven tanto en el jardín como en la celda. Llevaba siempre el cabello suelto y sus labios dejaban escapar plegarias.
Con el paso de los años, el convento quedó abandonado y en la actualidad es un patrimonio cultural del estado de Hidalgo, donde se advierte que puede verse todavía la monja fantasma deambulando entre el jardín y la que algún día fue su celda. El cabrío maldito, leyenda de Sonora. El estado de Sonora, al igual que el resto de la República Mexicana, fue aposento de diversos pueblos indígenas, y se cree que desde ese entonces ha existido la creencia del cabrío maldito. Pero nuestra historia en sí no tiene muchos años, pues solo tenemos que remontarnos a hace algunos, cuando las poblaciones comenzaban a formarse como se encuentran en la actualidad. Al igual que en otras culturas del mundo, los pueblos indígenas llegaron a adorar tanto a los dioses del bien como del mal, y a muchos de ellos les ofrendaban incluso hasta vidas humanas. Sin embargo, esta historia todavía retumba como eco entre los pobladores más ancianos de Sonora, creando un verdadero sentimiento de impotencia en todos los que la llegamos a escuchar. Se dice que hace muchos años, cuando un temible brujo vivía en la zona desértica, intentó revivir a una de las deidades más terroríficas, que si bien ahora podríamos darle significado, diríamos que se trataba del mismo demonio. Entre su comunidad había muchas personas que se hacían a la idea de que la verdadera fortuna y ventura se obtenía a través de su adoración, motivo por el cual se creó una secta, por decirlo de alguna manera, que se reunían en cierta cueva para ofrendarle vidas humanas. El brujo, quien realizaba rituales satánicos, los había convencido de que lo mejor sería traerlo a la vida, y la única manera de hacerlo era a través de un rito en el que se necesitaban 13 niños, todos menores de 5 años, pero jamás les mencionó que después de ello habría que sacrificar más a fin de ir formando con sus huesos el cuerpo del maléfico ser. Y, como último acto, debía sacrificar el alma de un bebé recién nacido, esto a fin de que el demonio despertara a la nueva vida. Como era de suponerse, los niños empezaron a desaparecer del pueblo, mientras que el brujo sacrificaba un enorme cabrío, al cual le arrancó la cabeza y las patas traseras. En la cueva colocó una tumba y en ella la cabeza y las patas del animal, separadas como simulando que estuviera de pie. En cuanto los aldeanos adeptos a él le llevaron a los 13 niños, el brujo inició el ritual. Con la muerte de las 13 almas, pudo traer del inframundo al espíritu del ser, pero faltaba darle un cuerpo físico y luego la vida eterna. Se dice que entre más niños eran sacrificados en la cueva, el brujo formaba con uno de sus huesos el cuerpo del demonio. Esto dejó de agradarles a sus seguidores, quienes consideraban que aquello era una verdadera matanza, más que un acto de sacrificio, pues haciendo cuentas, llevaban más de 100 almas puras. Al paso de los días, muchos de ellos fueron saliéndose, pero por temor no decían nada. Después de muchas muertes, el cuerpo del cabrío estaba casi completo. Solo faltaba un hueso y el alma del bebé. Cuando se completó el ciclo, el brujo advirtió que el recién nacido debía provenir de uno de ellos, pues eso era la señal de que los vivos deseaban traer de la muerte al demonio. Justamente entre sus seguidores había 2 mujeres embarazadas. Aunque claro, uno nacería primero, por lo que fijaron que este sería el elegido. Las lunas pasaron y cuando el niño nació, el brujo se preparó para concluir su ritual. Se cuenta que para entonces de la tumba salían quejidos y alaridos infernales que ya nadie soportaba, pues la mayoría de los seguidores ya estaban arrepentidos de tanta maldad. Así, la noche en que se llevaría a cabo el hechizo llegó. Todos se colocaron alrededor del cuerpo formado, encima pusieron al recién nacido aún con vida. El brujo les pidió que comenzaran a recitar unas palabras que él mismo les dio. Y se cuenta que conforme avanzaba el hechizo, el cuerpo comenzaba a moverse, al tiempo que se escuchaban más alaridos en la tumba. Y justo cuando el brujo iba a apuñalar al bebé, la madre corrió en su auxilio y apuñaló al hombre. Ella tomó al bebé en sus brazos y corrió hacia la entrada de la cueva.
temiendo que el resto de los seguidores se le echaran encima. Pero esto no ocurrió, ya que todos deseaban irse y olvidarse del asunto. La cueva fue tapiada y la historia quedó en el olvido hasta el día en que un arqueólogo llegó al lugar. Se había corrido la voz de que en la zona se encontraban vestigios humanos dignos de estudiarse, por lo que la cueva pronto estuvo expuesta a ser descubierta. El arqueólogo provenía de un país vecino, por lo que tuvo que mudarse temporalmente con su familia. En los hallazgos se encontraron algunos objetos que los niños de aquella época utilizaban para jugar, y una de las hijas se quedó con una pieza, creyendo que su padre no se daría cuenta de la pérdida. Al paso de los días, la niña comenzó a comportarse de modo extraño. Todos advertían que se trataba de un acto de rebeldía, pues quizá deseaban regresar a casa. Sin embargo, una de las ancianas del lugar advirtió que ella hablaba un dialecto, el cual había sido imposible de aprender, al menos en esos tiempos, ya que era tan viejo que ni siquiera ella conocía con exactitud, de modo que nadie podía habérselo enseñado. Con la reaparición del dialecto resurgió el temor de los pobladores, quienes comenzaron a oponerse a las excavaciones. Pero todo fue inútil, porque la cueva fue descubierta y con ella el cuerpo del maldito cabrío, lo que hasta la fecha se había mantenido como una simple leyenda. Mucho se ha especulado sobre lo que sucedió después, por ello hemos decidido dejar hasta aquí la historia, no sin antes mencionar que varias muertes sucedieron durante esos días, pero las autoridades las justificaban con algunas explicaciones médicas, peinando además la zona, pues aseguran que es área de avistamiento. Sin embargo, quienes estuvieron ahí aseguran que el espectro del brujo deambula por la terrible esperanza de que algún día pueda traer a la vida al cabrío infernal. La Dama del Muelle de San Blas, leyenda de Nayarit. Sin duda las tradiciones se desvanecerían y las leyendas se perderían si no fuera por la magia que ejerce en el tiempo la tradición oral. San Blas es uno de los sitios turísticos más visitados en el estado de Nayarit. Esto tal vez se deba a sus asombrosas historias de navegantes y piratas, o quizá por aquel tan misterioso fantasma que, de acuerdo con diversas versiones, todavía llora a la luz de la luna. Pero conozcamos un poco más del lugar. San Blas se encuentra a 69 kilómetros al noroeste de Tepic, por las carreteras federales 15 y 54, y a 67 kilómetros si usted se va por la estatal 66. El puerto, lugar clave de la historia, fue fundado en el siglo XVII y de ahí partían innumerables expediciones, además de ser un refugio de piratas. Sin embargo, en esta ocasión vamos a enfocarnos a una historia de amor que se entretejió en el siglo pasado. Ese par de jóvenes se enamoraron a muy temprana edad, pero su forma tan precaria de vida les impedía unirse. Por ello, él tomó la decisión de ir en busca de fortuna. Una tarde, cuando las olas inquietas cubrían los tobillos de la joven, ésta despidió a su amado con todo el dolor de su corazón. Algo que había en el ambiente que no acababa de agradarle, pero él la convenció de que pronto estarían juntos. Ella lloró su partida, y todos los días esperaban su regreso, pero los meses pasaron y no había barco que le devolviera a su amado. Llevaba el mismo vestido por si él volviera, no se fuera a equivocar. Miles de lunas la vieron llorar, porque siempre estaba en el muelle esperando. Años después, un amigo del joven, al verla, se acercó y le sugirió que no esperara más, pues de acuerdo con lo que había visto, el barco en el que viajaba se había hundido en el mar, no sin antes haberle permitido vivir con otra mujer. Sin embargo, ella no creyó ni una sola palabra y siguió esperando la promesa del joven, pues no concedía la idea de que se encontraba ante el amparo del olvido. A partir de entonces, todos la creyeron loca e intentaron encerrarla en el manicomio, pero nadie la pudo separar del mar. La mujer estaba convencida de que algún día aquel hombre que había partido regresaría, y ella quería estar ahí para esperarlo.
Por supuesto, esto jamás sucedió, pues las palabras de aquel amigo eran tan ciertas como el oleaje tan peligroso que se acercaba. Trataron de convencerla de que se apartara del mar, pero de nada valió. Sus cabellos se habían encanecido y hasta pareciera que sus pies habían echado raíz en aquel sitio. Murió cuando una fuerte ola la arrastró, devolviendo su cuerpo a la arena. El sepelio estuvo lleno de cariño, desconcierto y hasta morbo por parte de todos aquellos que la habían visto siempre parada en el puerto de San Blas. Pasaron los días y una noche de luna llena, cuando las olas del mar volvieron a estar alborotadas, un marinero vio la silueta de una mujer. Cuando se acercó a ella, pudo notar que su cuerpo era transparente. Con su rostro tenía el semblante triste, pero sereno. El hombre fue a avisar a todos lo que estaba pasando, aunque nadie se extrañó, porque bien dicen que los muertos vuelven de sus tumbas cuando hay algo que les perturba, y es evidente que el regreso de su amado aún sigue siendo parte de sus planes, tanto que se le ha olvidado que lleva más de un siglo muerta, o quizá todo ese tiempo no se ha dado cuenta de que lo está. La dama del muelle de San Blas o del puerto, como muchos han llamado a la historia, ha sido inspiración hasta de canciones, y nadie que vaya a visitar el lugar sale de ahí sin haber escuchado la extraordinaria leyenda. Pero si usted visita el puerto los días de luna llena, sin duda verá a lo lejos la silueta de una mujer que todavía se encuentra en espera.